un calorímetro contiene 100 gramos de agua a 15 grados centígrados. Para empezar, nosotros vamos a trabajar con un calorímetro en la cual aún no tenemos su masa equivalente, pero lo que sí sabemos es que dentro de él ya existen 100 gramos de agua a 15 grados centígrados. En él se vacían 140 gramos de agua a 40 grados centígrados. Tenemos este tercer elemento que va a estar a una temperatura mayor, que son 140 gramos de agua, y se alcanza una temperatura final de 28 grados centígrados. Los tres elementos van a alcanzar una temperatura final o una temperatura de equilibrio de 28 grados centígrados. ¿Cuál es la capacidad térmica del calorímetro? Como estamos hablando de temperatura de equilibrio, yo puedo utilizar la propiedad que me dice calor ganado será igual al calor perdido. ¿Cuántos elementos van a participar? Van a participar tres, es decir, necesito tres cantidades de calor. Estas tres cantidades de calores corresponden a la del calorímetro, a los 100 gramos de agua y a los 140 gramos de agua. Como son cantidades de calor, necesito la fórmula de cantidades de calor, masa por calor específico por variación de la temperatura. Yo no sé cuánta masa tiene el calorímetro, ni cuál es el calor específico de la sustancia equivalente a la del calorímetro, pero lo que yo sí sé es la variación de la temperatura que va a tener. También debemos recordar que nos están pidiendo la capacidad térmica del calorímetro, que no es otra cosa que el producto entre la masa y su calor específico. Masa por calor específico es la capacidad calorífica. Lo reemplazamos y podremos trabajar las siguientes variables de acuerdo a cómo vayan saliendo los datos. Ejemplo, hablando del calorímetro, solo tengo la variación de la temperatura. Temperatura final del calorímetro 28 grados centígrados menos temperatura inicial que sería 25. La masa de los 100 gramos de agua. Calor específico del agua. Calor específico del agua en calorías sobre gramos, grados centígrados es de 1. Por variación de la temperatura, la misma que el calorímetro. Temperatura final 28 menos temperatura inicial 15. Es igual a menos la masa del tercer elemento con 140 gramos de agua por el calor específico del agua, que ya dijimos que era 1, sobre la variación de la temperatura. Temperatura final 28 menos temperatura inicial 40. Realizamos las operaciones pertinentes. Aquí sería menos por menos, me daría más. El 1300 pasaría a restar. El 13 sin la letra M pasaría a dividir. A la resta 380, el 13 pasaría a dividir. Y así yo tendría el valor de la cantidad, perdón, de la capacidad térmica o capacidad, sí, capacidad térmica, que sería 29,23 gramos, ya que la capacidad calorífica proviene de la multiplicación o del producto de la masa, dada en gramos, por el calor específico. El calor específico es calorías sobre gramos grados centígrados. Aquí se irán los gramos y solamente me quedarían calorías sobre grados centígrados. Aquí borremos la letra M que se ha ido de más. Segundo ejemplo. Lo mismo, un calorímetro tiene un equivalente en masa. Mire que aquí ya le dan la equivalencia en masa del calorímetro. Es decir, este calorímetro ya tiene 200 gramos de agua. Ese va a ser su masa equivalente. Y dentro del calorímetro tendré 300 gramos de agua a 20 grados centígrados. ¿Cuál debe ser la masa de un trozo de cobre a 80 grados centígrados? Es lo que va a perder calor. El cobre, lamentablemente no tenemos la masa, pero sí su temperatura inicial de 80 grados centígrados. No tenemos la masa. Que tiene que introducirse en el calorímetro para que la temperatura de equilibrio sea 50 grados centígrados. Me dan la temperatura de equilibrio, la temperatura final. Por lo tanto, puedo aplicar la propiedad, aunque me dice que considere que el sistema es helado, con más razón puedo aplicar la propiedad de calor ganado es igual al calor perdido. Los elementos que van a ganar calor será la masa del calorímetro y la masa de agua de 300 gramos. Y el que va a perder calor sería la masa de cobre, que no sabemos cuál es. Cambiamos por las fórmulas de cantidad de calor, masa por calor específico por variación de la temperatura. Como el calorímetro tiene una masa equivalente a 200 gramos de agua, el calor específico del agua será de 1. La masa a utilizar será 200 gramos del calorímetro, más la masa de los 300 gramos de agua a 20 grados, 300 gramos del calor específico 1, por la variación de la temperatura, temperatura final 50 menos temperatura inicial 20, es igual a la masa del cobre, que no sabemos cuál es,
Por el calor específico del cobre, buscamos la sustancia cobre, calor específico 0,09, lo reemplazamos por la variación de la temperatura final 50 menos temperatura inicial 80. Esto provocará que aquí sea negativo, menos por menos sería positivo. Realizamos los productos pertinentes, 200 por 1 por 30 y 300 por 1 por 30. Los 30 los puedo simplificar, porque cada término tiene 30, los podría simplificar y me quedaría esta expresión de acá. Solamente me sobra el 200, solamente me sobra el 300, menos por menos más, la masa por 0,09. Sería 500 dividido para 0,09. Realizamos esa división y me queda 5.555,55 gramos de valor de la masa. Si lo quiero transformar a kilogramos, lo tendría que dividir para 1000 y la respuesta sería 5,5 kilogramos. Gracias.